Muy buenas noches para todos y todas. Sean bienvenidos a la Casa del Libro Total. Esta noche, bueno, afortunadamente, buen clima. Esperamos que se mantenga mientras estamos conociendo un poco sobre el anfitrión del proyecto Café Total. Para iniciar esta noche, agradecemos a estas personas que hacen posible el proyecto Café Total a nivel nacional. Entre ellos se encuentra Penagos Hermanos de Maquinaria para el Café, se encuentra Tostión y Aroma con Jaylee Arenas como esa anfitriona que apoya también el tema de la tostión, el tema de empaquetado y demás. Tenemos al Centro Surcolombiano para el Café de la Universidad Surcolombiana, que se vincula con la Casa del Libro Total de Neiva, Huila. Tenemos también al escritor Sergio Rangel Consuegra, amigo de la casa, con el Café Sierra Morena, quienes inicialmente iniciaron este proyecto aquí en Casa del Libro Total. Y se une una asociación de mujeres campesinas, caficultoras, de una asociación llamada Asmuperijá del departamento de La Guajira. Y pasando al departamento de La Guajira, queremos anunciar que hemos aperturado una nueva Casa del Libro Total a nivel nacional. Queremos que conozcan este bello espacio para que incluso los caficultores del Gran Santander también puedan estar en el departamento de La Guajira. Allá tenemos ya este mes un caficultor, Café Dorado del Perijá, que es una iniciativa de mujeres víctimas del conflicto armado. Y en cada área del país donde las casas del Libro Total están, tenemos caficultores de esas regiones. La historia del caficultor Bariri, de Café Bariri, estará pronto en nuestra biblioteca para que la posteridad y las generaciones conozcan un poco la historia de esos familiares que hacen historia y nos cuentan un poco cómo nacieron como caficultores. Esta noche tenemos a Ludwig Stunkel. Él es el fundador de la marca Café Bariri. Ludwig, muy buenas noches y bienvenido a Casa del Libro Total. Bueno, Javier, muy buenas noches. Primero que todo agradecerle a la Casa del Libro Total esta obra magnífica que está haciendo con todos los caficultores. Importantísimo, un ejemplo para muchísimas empresas de cómo realmente se puede ayudar a que se construya bienestar. Y es un agradecimiento de corazón. Conozco hace mucho tiempo a los miembros de esta hermosa familia de la Casa del Libro y son personas realmente especiales a las que se les debe un agradecimiento, y en este caso en particular de los caficultores, porque ha sido un gesto generosísimo con un renglón de la economía que realmente ha marcado a Santander y a Colombia en los últimos 150 años. Muchas gracias, Javier, y bueno, aquí estamos para presentar la historia de Café Bariri a todos ustedes. Bueno, Ludwig, muchas gracias. Y ya que habló de conocer nuestro proyecto, ¿cómo conoció primero a Casa del Libro Total? Bueno, a Casa del Libro Total, desde antes, desde mucho tiempo, cuando era todavía sistemas y computadores exclusivamente, estoy hablando de principios de los años 90, en la universidad nosotros teníamos un grupo de amigos que hoy día también estamos apoyados por la Casa del Libro en otro proyecto, que es un tema de unos libros que estamos sacando, y hacíamos seminarios y eventos con inquietudes sobre la generación de empresas, la generación de empleo, la participación en los escenarios en ese momento que nos ponía como reto nuestra carrera de ingenieros industriales, de conocerlos y aprender. E invitábamos a los, como se les decía, cacaos, a que nos apoyaran a hacer estos eventos, estos seminarios, y uno de esos personajes eran los de sistemas y computadores, y Tecún, y bueno, una serie de empresas, Penagos Hermanos, todos ellos eran de los cacaos, y siempre nos apoyaron desde esa época patrocinando esos seminarios. Ahí empezó una relación que siempre hemos sostenido, pero particularmente en este caso del café,
tuve la fortuna que finalizando la pandemia, mi vecina era Isabel Navas y ella se fue a vivir a la casa al lado del papá y ese apartamento lo ocupó Tomás. Y en ese momento yo estaba empezando a probar el café de mi finca, que nunca lo habíamos probado, estábamos haciendo los primeros pinitos con eso. Lo probó y le gustó y me dijo, oiga, hagamos esto, y me ofreció este espacio, yo no lo conocía y ahí me invitó. Y yo le dije, bueno, vamos a estandarizar producción y ya le llegará el momento a Café Bariri. Y le dije, ya estoy listo y bueno, acá estoy, gracias a él y a toda la familia Navas. Es que, bueno, los que conocen un poco de la historia de la Casa del Libro, inicialmente esta casa pertenece desde hace muchísimos años a la familia Navas Cadena, fundadores de Sistemas y Computadores. Posteriormente pasa a ser el Instituto Bolivariano, nace el ITAE en esta casa, era un centro de educación, un proceso de deterioro y posteriormente la familia Navas, Cadena Navas Corona, decide reestructurarla y darle ese toque moderno y colonial como ustedes la están conociendo esta noche. Y Ludwig, cuéntenos un poco primero de dónde es el apellido Stunkel. Muchos me preguntaron, Stunkel, ¿de dónde es Stunkel? Bueno, ese apellido originalmente nace o proviene de la región de Hannover, en Alemania. Y mi bisabuelo fue el primero en llegar por estas tierras. Se radicó inicialmente en la isla de San Tomás y allá tuvo un muy buen amigo y pues tuvieron migas allá y era Christian Peter Clausen, el fundador de la cervecería Clausen. Ellos dos estaban en la isla de San Tomás y el camino era el río Magdalena, era la autopista para entrar con los productos. Ellos traían de Europa productos, en San Tomás los intercambiaban por productos que sacaban de Sudamérica. Y acá llegaban los productos metalmecánicos y que se fabricaban en el viejo continente. Y los intercambiaban por productos como la quina, el café, o muchos productos que se producían acá. En uno de esos viajes, en Monpós, conoció mi bisabuelo a una señora, doña Victoria Martínez Guerra, y ahí se la llevó y empezaron los amores con ella, y de esa relación nació mi abuelo, Ludwig. Él ya vivió aquí en Bucaramanga. Ellos hicieron inicialmente, papá Henry, mi bisabuelo, la explotación de las minas de oro en Bethesda, California, y algunas otras experiencias de carbón en Landazuri. Y mi abuelo siguió con eso, pero ahí empezó el primer tema de él. Él tuvo una finca cafetera muy interesante en Girón, que era Cerrezuela. La primera relación con el café de mi familia por el lado de mi papá. Pero el apellido viene de Alemania, aunque cuando ingresaron a Colombia por las condiciones de mercado, de la necesidad de poder hacer negocios en San Tomás, mi bisabuelo ingresa como súbdito del reino de Dinamarca. Su pasaporte así lo registra, aunque él es nacido en Hannover, tierra alemana. El pasaporte con el que ingresó a Colombia fue danés, por estar radicado en la isla de San Tomás. Y ya después mi abuelo sí se radica definitivamente acá y termina casado él con una señora, Alicia Ogliastri, y el hijo de su amigo Christian Peter Clausen, Jorgen Clausen, con su hermana Josefina Ogliastri. Y ellos se radican aquí en Santander y ya venimos aquí todo el tiempo. Ya mi papá con una socorrana y ya todos acá santanderianos. Ludwig, ¿y dónde fue su infancia? ¿Dónde creció? En Bucaramanga, bachiller del Colegio San Pedro Claver, ingeniero industrial de la Universidad Industrial de Santander, especialista en evaluación y gerencia de proyectos de la Universidad Industrial de Santander, magíster de la Universidad Industrial de Santander. Tuve oportunidad de trabajar en otras ciudades, en otros momentos, pero mi formación académica desde la primaria hasta las especializaciones y maestrías siempre aquí en Santander, en la Universidad UIS. Industrial. Sí.
Bueno, ¿y cómo influye en esos primeros años alguna conexión por sus bisabuelos o familiares en el mundo del café? Que usted recuerde cuándo fue esa primera conexión con el mundo cafetero. Por supuesto, inicialmente decía el tema de mi abuelo paterno, pero también el abuelo materno de mi papá, es decir, el bisabuelo mío, pero por el lado materno de mi papá. Eran los Ogliastri y tenían una finca cafetera muy grande que era El Aburrido, en Río Negro. Aún existen existe El Aburrido, ahí también es una vereda, El Aburrido. Esa finca, creo que el único de la familia es un primo hermano de mi papá, Jorge Ogliastri, que aún creo que tiene algo de finca allá. Pero esa finca producía café y había una anécdota que contaban mi papá y mi abuela una vez en un viaje que tuvieron que hacer a Nueva York, que se hacía por barco. Llegaron al puerto y coincidieron que estaban descargando un barco con los costales de café, con el sello del café de ellos, del Aburrido. Y no sé si es mi recuerdo o en alguna casa de algún primo mío o algo esté la foto, creo que hubo un registro fotográfico de esa momento. Entonces esa anécdota me recordaba eso. Siempre contaba mi papá sus paseos a la finca El Aburrido, que se hacían en mula, y pasaba ya algunas vacaciones, y el producto fuerte de esa finca era el café. Se producían bastantes, muchas cargas. Y en algunos registros que he revisado de documentos y papeles que hay en la casa de mis padres y de mis abuelos, he encontrado registros de la Cámara de Comercio, registros de las compañías y de las ventas que se hacían de café, y esa primera impresión de negocio, de prosperidad, de trabajo, generar empleo, de generar bienestar con el café, lo conocí a través de esa rama de mi familia que es paterna, y por el lado de ambas ramas, tanto mi abuelo Stinkel como mi bisabuelo Gliastri tuvieron negocios de café. Posteriormente, en los años 70, 72, 73, en la época de la bonanza, la finca de la familia de mi mamá en El Socorro tomó la decisión de iniciar el cultivo del café. Esa finca en cabeza de nuestra familia lleva más de 125 años en cabeza nuestra, la Hacienda Barirí. Ludwig, y ahí la Hacienda Bariri o la marca, nada que ver todavía, la marca… No, esa era la Hacienda Barirí, que pues obviamente a través de los años fue segregándose, sufriendo pues las divisiones, ventas, sucesiones, etcétera. Pero me pasó una cosa interesante, creo que le había comentado cuando alguien probó, porque yo nunca nos habíamos tomado un café de la finca. En los años 70 se inició con ese proyecto porque era la bonanza y este tema. Y cuando ves la marca, este pórtico que se ve acá, este pórtico, lo recuerdo y aún existe en la finca, en la miel, que es otro producto nuestro allá en la finca, se ve la fotografía. Cruzando ese pórtico fue donde se hizo el primer germinador para iniciar el cultivo. Eso fue un germinador muy grande y yo eso lo recuerdo, tendría yo en esa época alrededor de 5 años, 4 o 5 años, y era grandísimo porque se sembraron inicialmente, si no estoy mal, fueron 32 hectáreas. Y en ese momento todo el café que se germinó ahí, se sembró ahí, se germinó de cero en la finca. Se mandó a una persona de la finca a capacitarse en Caldas, en el Centro de Investigación del Café, en Cenicafé, y de allá regresó y adelantó el trabajo en la finca. Se le apostó a eso y se construyó el beneficiario de eso. En esa época empecé a tener esa relación, pero la finca, el nombre Barirí siempre estuvo y era una finca bastante grande. Hoy día la vereda se llama Barirí, y entonces ya está Altos de Barirí, Bajos de Barirí, Barirí, La Esperanza de Barirí, el Mirador de Barirí, una cantidad de fincas y fincas y fincas, pero ese nombre, que es lo
lo puso mi bisabuelo. No sé realmente a ciencia cierta el origen, tengo varias versiones, pero es un homenaje a él, porque en alguna ocasión el hermano mayor de mi mamá, Alfonso, que es el único que vive, cumplió ahorita el 28 de junio 90 años, dijo: hola, increíble que lo que hizo el bisabuelo todavía persiste y todavía nos ayude a seguir adelante. Y él fue una persona que nació en Zipaquirá, se vino a pie en la época de los 1000 días, en esa época de finales del siglo XIX, 1899, con el ejército liberal. Y con su hermano hicieron alguna parada en el Socorro y quedó ahí un pedacito de tierra. Y cuando llegaron acá a Santander, en la batalla de Palo Negro perdió a su hermano murió y él regresó nuevamente a pie, y en el Socorro y en Chima, que es ahí cerca, en esa zona se quedó y se radicó con esa tierra, y después empezó a crecer ahí su negocio, su emprendimiento, como se dice ahora, y fue un hombre que siempre no se graduó, tenía solo la primaria, pero fue una persona muy emprendedora, hizo muchísimos negocios, y en homenaje a ese esfuerzo, a eso, que fue una persona importante que realmente trabajó la vida con dedicación, con tesón, hizo muchas cosas importantes en esa región. En homenaje a él, quise mantenerle el nombre al café, Café Barirí. ¿Y su familia adicional o qué otro tipo de negocio ejecutaba? Aparte del café, ¿qué negocios Bueno, recuerda? ¿no? Por ahí gritaron que el tabaco. Sí, en la finca Barirí se sembraba inicialmente tabaco. Y la anécdota que les iba a contar es que cuando empecé a probar el café, porque nunca nos habíamos tomado una taza de café de la finca, siempre lo vendíamos, cuando le iba a dar bote a eso, porque yo estaba a cargo de la finca, y nos estaba yendo mejor con sembrar maíz y producir silo, y dije, no, pues el café realmente estaba muy mal del 2012 al 2018, eso estaba terrible, los precios, y no estaba bien. Entonces íbamos a tomar esa decisión. En diciembre del 2019, mi esposa, que está acá, yo no sé ella dónde vio una vaina y me mandó, debe estar bien aburrida conmigo en la casa, vaya para allá que en Ginebra hay una cosa del clúster del café, vaya allá, mira a ver qué le dicen. Me sacó de la casa y me fui para allá. Y yo dije eso, y había ahí un vecino que conocía la finca, que es Barajas, el de Nono Café, y cuando yo dije, no, yo estoy pensando en eso, y yo dije, es que esto no está resultando buen negocio. Me dijo, no, ¿cómo le ocurre? Venga, y me contó. Entonces, en ese diciembre de la producción, yo le dije a ella, a la persona que nos ayudaba, guárdeme unos 10, 15 kilos y los vamos a probar. Los tostamos, los empacamos en bolsitas así de este tamaño, 250, y se los dimos de regalo en Navidad a la familia. Y lo empezaron a probar y oiga, está como bueno, está rico. Bueno, entonces miramos eso. Después, entonces dije, bueno, vamos a ver si funciona. Empecé en el 2020, la pandemia tuvo muchas incidencias en muchas cosas. Para mí en particular, hubo una situación que fue que en marzo nos encerraron a todos. Allá no hay riego en la finca, son las épocas de lluvia, hay que apostarle y conocer muy bien eso, porque es con lo que realmente se juega allá. Y nos encierran en marzo, y en esa época es que hay que sembrar el maíz y hay que esperar que lluevan las lluvias de abril, y no se pudo sembrar, nadie se pudo desplazar, y si no siembra usted ahí ya no puede sembrar porque ya no le van a dar las lluvias y va a perder la plata. Entonces me quedé solo con el café que estaba ahí sembrado, y pues aposté a cuidar ese café y a sacar lo que de eso, porque ya no había. Y lo cuento porque es así, en el primer semestre pasamos en blanco, entonces ya no había plata para en el segundo semestre, que ya se podía uno mover y llevar a algunas personas a ayudar a sembrar, pues ya no había cómo sembrar y meterle plata, porque eso también vale, y los créditos no estaban fáciles. Entonces quedamos solo con eso. Entonces cogimos el café con cuidado, lo escogimos y empezamos a ofrecerlo.
y a una persona le ofrecí a ver si le interesaba un posible cliente, que hoy sigue siendo cliente y es muy buen cliente todos los meses, es una cafetería importante, grande, y lo probó y me dijo, oiga, me gustó su café, ¿usted allá tiene tabaco o algo? Es que tiene un dejo por allá, un retrogusto como a tabaco. Y no, pues será que yo fumo tabaco, a mí me gusta, será que lo dejé al lado del café. el tabaco, la picadura de pipa, alguna cosa de esa, pero yo no. En esa época todavía vivía tío Carlos Alberto. Y él me dijo, no, yo le dije, oiga, me dijeron que eso sabía a tabaco, yo no soy tan bueno para eso. Y tenía un saurio. Pues claro, la finca estuvo más de 100 años sembrando tabaco, solo a partir del 73 tiene café. Antes solo se sembraba tabaco, entonces por ahí alguien que dijo tabaco, pues sí, allá se sembraba tabaco, habían canelles y algo tendrá todavía de sabor el tabaco, pero los negocios no solo fue eso. Mi mamá trabajó mucho tiempo y aquí habrá algunos que recuerden una repostería, Ogalias, que fue muy famosa aquí en una época. Ella era la dueña de Ogalias. Hoy día un primo tiene algo de eso que se llama de cacao. Mi papá, los negocios de mi papá fueron la lavandería La Química, que fue muy tradicional aquí en Santander, en Bucaramanga, era la más grande, y otros negocios de distribución de pinturas y de otras cosas que tuvo de trabajo, pero su emprendimiento insignia fue la lavandería La Química. Y mi familia, por lado de mi mamá, mi abuelo sí fue un jurista, juez, magistrado, abogado, profesor universitario, esas cosas. Bueno, o sea que quien le dio esa patadita para iniciar en el café fue su esposa. Sí, me sacó de la casa un día y me dijo, vaya que allá, antes de darle bote a eso, vaya a ver qué le dicen allá en la Cámara de Comercio, en el clúster del café. Y Barajas, que fue el que me dijo, oiga, espere, déjeme, yo le digo qué puede hacer, me dio la idea de sacar la marca. Bueno, y adicionalmente a esto se encuentra un apiario. ¿Qué más cultiva en la finca? Bueno, el apiario, sí, el apiario es bien interesante, eso se lo debo a otra persona. En la finca siempre hubo apiario. Cuando se inició la finca con el café ese, en esa época que fue grande y eso, hubo apiario. En Ogalias, uno de los secretos era que se endulzaba con la miel. No se usaba tanta azúcar y se endulzaba con la miel, y la miel era ya de Barirí. Pero cuando empezaron los temas, murió mi abuelo en el 91, o después en el 95 mi abuela, y entonces ya que las abejas molestaban y no las atendían, se acabó esa vaina. Pero estando en un evento social, un pariente, Ignacio Galvis, el hijo de Alejandro Galvis Ramírez, yo estoy hablando con él y le digo, oiga, Nacho, usted está metido ahí con la miel, con Pacho Serrano, ¿qué tal le va con eso? Buenísimo, ¿no? Y Francisco Serrano pues tiene el negocio de forestal, que le doy gracias también, ellos me hacen la maquila del café. Y me dijo, sí, y es buenísimo, no ponga la miel porque le dé plata, es que la polinización que adelanta las abejas le incrementa por lo menos un 25-30% la producción de la carga de las matas. Y me dijo eso, me relacionó con unas personas de Charalá, dije voy a hacerle, y le aposté. Empecé producción hace 10 meses. Y la verdad que es cierto, la producción, la polinización se mejoró en más de un 25%. Esta miel que estamos sacando es una miel absolutamente pura, se alimenta alrededor de la finca, en los potreros nuestros, sembramos permanentemente el café, pero allá sacamos todos los años patilla, auyama, maíz, frijol, yuca, todo eso está ahí al lado y todo eso ayuda en la floración. La sombra del cafetal nuestro son cedros, nogales, vainillos, una cantidad de árboles hermosísimos que también alimentan mucho eso. Y los vecinos tienen muchos cítricos. Socorro es una zona de cítrico. Entonces, en una cañada que queda entre los cafetales y unos vecinos que tienen unos cultivos de cítricos muy grandes, muy bonitos, pues la miel es muy rica con esas características de estar en una zona absolutamente natural. Lo único que hacemos es filtrarla y envasarla. Es una miel que es muy agradable, muy rica, un sabor muy especial, pero que sobre todo nos ayuda a tener unos cafetales muy sanos, muy bonitos,
y que hace un control natural de muchas cosas. Es que no solo es que polinicen, también controlan muchas otras cosas y nos ha mejorado muchísimo el tema de floración, de polinización. Me parece que donde haya un cafetal debería haber cerca un apiario y es importante que conservemos eso y para mí ha sido valiosísimo en el tema de mejoramiento del cultivo y pues sale otra oportunidad de negocio y de producir algo que es muy agradable, muy sano, muy saludable y es un producto que sobre todo le hace bien a los cafetales, al medio ambiente y a la gente que la toma. Realmente me encantó, es una cosa nueva, llevamos desde octubre del año pasado sacando producción y estamos felices con este proyecto. Ludwig, cuéntenos un poco el perfil de taza de su café. ¿Cómo Bueno, describe a su café? Bueno, ahí hemos tenido los que les gusta y revisan esos temas, de una calificación que nos tiene muy satisfechos. La he hecho, la última que la hice para el café que está aquí, que tienen a disposición, que pueden comprar y adquirir acá y que se están consumiendo, una calificación que nos parece muy satisfactoria de 85.5, nos la realizaron expertos y con toda la técnica, pero si a mí me preguntan como un consumidor natural, es una acidez muy agradable, porque a uno le hace falta esas acideces, que le quede pero suave, balanceada. Yo no soy yo hace mucho tiempo, yo empecé a tomar café como desde que me acuerdo, yo creo que a los 6, 7 años y les parecía divertido el niño chiquito. Todos los domingos almorzábamos en familia, en la casa de la tía Josefina, un domingo en la casa de la mamá Ia, así le decíamos a mi abuela materna, el otro domingo. Y siempre eran almuerzos grandes, ¿no? Siempre eran más de 20 personas ahí. Y terminábamos y ofrecían una taza de café a los que estábamos en la familia. Y yo era chisguete, como decía mi abuela, y siempre me quedaba con los grandes a escuchar y a escucharlos hablar. Y como les ofrecían café, yo tomaba café, pero yo tomaba un melado de café, yo le ponía como 4 cucharaditas de azúcar a una taza de esas. Y así duré hasta, sé exactamente la fecha, fue julio del 2013, que dije un día que estuve en un evento en Manizales por mi trabajo profesional y nos hicieron una visita al centro del café, nos dieron todo el recorrido, 2 días, toda la experiencia de cata, todo eso. Y volví y dije, no vuelvo a tomar café con azúcar, pero yo era absolutamente azucarero con esa vaina. Y dije, no más, y no me hizo falta y empecé a disfrutarlo así. Entonces, a mí ahí sí le empecé a encontrar mucha gracia al café. Y me encanta el café mío con toda la pena con la gente. Me fascina, me encantó, me pareció delicioso porque es suave. No soy de esos cafés intensos que antes me tocaba era endulzarlo, de esos cafés retostados. Una tostión media controlada, digamos. Y no necesito azúcar, realmente él ya tiene azúcar. Es unos sabores como a mí me sabe como a la cocoa, ¿se acuerdan la cocoa que se usaba como el Milo, como el calcetose que uno tomaba de chino, como eso que cuando uno lo tomaba en polvo, no que se lo preparaba en leche, sino cogía uno la cuchara, ese saborcito, a eso me sabe el dulce de mi café. La acidez es sabrosa, no tiene, cuando uno pasa el café, no queda ahí es que siento que tiene un dulce. No le queda a uno un amarguete, no, queda como un dulcecito ahí suave, puede uno tomarlo, no, es otra cosa que encontré. Existe un gran amigo mío que tiene una cantidad de situaciones, ese es un héroe de la vida, no voy a decir el nombre, pero ha pasado por todas las que quieran, trasplantado, con cáncer, una cantidad de vainas, y tiene limitantes las que quieran, y encontró que mi café es el único que no le hace daño. Y es el mejor cliente de todas las semanas, me manda a pedir, ya empezó a comprar el grande, el de 5 libras, compra uno mensual para él y uno mensual para la oficina de él.
y no le hace daño, y le dijo al médico, y todo, no, es que no le molesta, y encontró que ese café, los cafés tienen una característica, y yo trabajé en una época en Indupalma. Los aceites, cuando se producen a altas temperaturas, prensados en alta temperatura, se vuelven no muy buenos para la salud. Por eso el oliva, que es prensado en frío y todo, funcionan. El café, cuando manejamos tostiones medias, son saludables, son buenos. Los cafés que son con pasillas, con regulares calidades, que los tienen que llevar a muy altas temperaturas, les destapan una cantidad se me van los nombres técnicos, pero lo vuelven un poco peligroso para la salud. Esos cafés que tienen muy alta tostión no son tan recomendados porque pueden haber organismos sensibles, mientras que los que se manejan con tostiones medias son muy saludables. No es que hagan daño, no, uno toma aceite para fritar de palma y de todo eso, y no, tendrán sus bemoles ahí, sus cosas. Yo soy, yo como de todo, no me importa, pero sí hemos encontrado que son saludables los cafés de tostión media, mientras que los cafés de alta tostión tienen cierta dificultad para personas que tienen organismos sensibles. Y eso es importante destacarlo. Entonces, mi café, ¿qué me gusta? Ese como calcetose al final, ese como sabor a ciruela, como a durazno, como una mantequillita suave, y cuando uno se lo toma, me queda como esa sensación de haberme comido una cucharada de calcetose, de frescavena, de chocolate, de Milo, pero no, Milo no, es calcetose, es de ese lado, de ese lado. Me contaron también que le gustaba cocinar. Ah, sí, sí. Yo le jalo a eso. Es por mi mamá que yo me la pasaba ya metido en Nogalias viendo cómo hacía las cosas. Y ella cocinaba muy rico, y ella, antes del MasterChef que transmiten ahora y todo eso, aquí había un concurso en Colombia que era la toga de oro, una vaina así que era de Nestlé. Y ella era de los jurados, ella era la Rauch, o la mexicana, pues. Ella participaba como jurado en eso, sacó algunos recetarios para Nestlé, cocinaba muy rico. Mi papá era el que le probaba todo, y yo me le metía en la cocina, me corté todas las veces que quiera a fregar, a ver cómo hacía, y me quedó eso. Y cuando me dejan por ahí, cocino, y pues creo que me va bien. Pero sí lo dejan cocinar. Sí, no, es que, sí, sobre todo es que no hay nadie más que le jale a eso. Entonces, si no cocino, yo creo que nos toca irnos de domicilio. Pero sí me gusta cocinar, y tengo unos productos, no los tengo aquí hoy, pero saco un chimichurri que, bueno, ¿para qué? Eso es una machera. Delicia. Y una mermelada de Por frutos ahí. negros, o de agraz, arándanos y uva negra. Pero son otros productos Barirí, que seguramente en algún momento los conocerán en otros espacios, pero los tenemos a disposición. Y sí, ahorita casualmente mi hija llega el domingo, y ya me dijo, bueno, necesito tin. Entonces ya ayer estuve haciendo el mercado para ponerme en eso, pero es un desestrés, es una delicia, y tengo la fortuna de tener bastantes amigos, pero buenos amigos, que también le gusta la cocina. A alguno le gusta la parte italiana, a otro es un maestro en los asados, y otro es por ahí creo que lo vi, que le jala unas tartas y a unas recetas francesas de Virgen Santa. Entonces ahí nos damos ánimo entre todos a manejar el tema de la cocina. Ludwig, ¿y qué eventos vienen en Casa del Libro Total? Bueno, tenemos la ilusión de poderles traer unos eventos de el café acompañando momentos de meditación, momentos de encontrarse, y vamos a tener unos temas que tienen que ver con introspección, con encontrarse y con acompañarse en eso. Vamos a manejar un tema, yo creo que va a ser el de cierre, con un tema muy interesante, que es el tabaco, porque Santander ha sido una tierra que se formó en gran parte por los cultivos de tabaco y café. Entonces ya hoy día el tabaco ha perdido
mucha presencia por muchas situaciones, pero es un cultivo que a Santander le representó muchísima fortuna. Fue generador de muchísimo bienestar en Santander y se le debe mucho. Aquí nomás en Piedecuesta y en Girón eran grandes zonas tabacaleras, la zona de Guanentina, grandes productores, las más grandes fábricas de tabaco, no solo de los tabacos, sino de los cigarrillos, tuvieron base en Santander, la Nacional de Cigarrillos, santanderiana, la colombiana de tabaco en San Gil, Protabaco en San Gil, y eso generó muchísimo bienestar y desarrollo y hay que tener en cuenta a esa parte, a ese renglón de la economía. Y hoy día se ha empezado un tema que es muy interesante. Yo disfruto mucho los tabacos, la pipa, y tiene, pues hay gente que dice que sigue siendo malo. Tiene una diferencia con el cigarrillo, no tiene tanto químico, es muy natural. Uno no lo aspira, uno disfruta esos aromas, esos sabores. Yo lo disfruto mucho y me parece que es importante rescatar eso. No soy amigo del cigarrillo, pero sí del tabaco. Y quiero hacer ese evento que ojalá participen y nos acompañen, porque ese maridaje entre tabaco y café es un matrimonio feliz. Entre esas cosas. Y hay un coffee party, creo, hubo uno hace 15 días que le había comentado que tenía esa ilusión. Pues bueno, ese no va a ser nuevo, será otra vez un coffee party, pero espero poderlo hacer y que sea del agrado de todos y disfrutar acá de pronto ese día también con algunos cócteles con el café protagonista. Sí, y es que dentro del proyecto Café Total, los caficultores que han pasado han demostrado que dentro del departamento de Santander y norte de Santander, porque ya tuvimos caficultor de Cucutilla, ellos siempre han querido que como marcas emergentes aprendamos. La Casa del Libro, cuando nace el proyecto Café Total, nace como iniciativa de enseñar y que ustedes como caficultores nos enseñen a tomar un buen café. Estábamos acostumbrados a tomar, entre comillas, café y resulta que no era café. Entonces, qué chévere que ustedes tengan esa posibilidad de estar aquí. Si quieren pasar todos los días por Casa del Libro, no les vamos a decir que no, porque la casa regala café desde las 7:30 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde y es un muy buen café. Créame que la Asociación de Guías de Turismo de Santander nos trae muchas visitas y ellos, al disfrutar de manera gratuita un café de calidad con un puntaje excepcional, allá en la sala 7 tenemos ya una vitrina de los caficultores que han pasado y contarles que ya tenemos caficultores hasta el 2029, mediados del 2029. Ustedes van a tener la posibilidad de disfrutar un café diferente cada mes. O sea que si Ludwig conoce otro caficultor, le queda la tarea de ahora en adelante que nos recomiende uno o varios caficultores igual ustedes. Ayer le cuento una situación que ayer vine a conversar con ustedes y a la salida me encontré con un amigo que el papá y él son caficultores entre Curitiba y Mogotes. Él es bachiller con Daniel Navas y no tenía ni idea de este proyecto. Y ese tiene pues, me dijo que tenía cerca de 24 hectáreas en producción, un buen lote, un tamaño importante. Y es un café delicioso, magnífico. Y yo le digo, ¿cómo así usted? No. Y con él nos hemos visto en el clúster ese del café y en las que se han hecho en el Socorro Laído y nos conocemos. No, pues voy a hablar con Daniel y le dije, pues por favor, porque es una maravilla y la fortuna de poder estar en este escenario de la mano de algo tan importante como es la Casa del Libro, acompañando a lo que usted acaba de decir, al turismo que viene. Qué bueno que se lleven esa impresión. Es que a mí mucha gente, pero usted, ¿por qué le encanta decirle a la gente que siembre café y que venda? Porque es que esto se tiene que volver como los vinos, como todo. Es que no era posible que aquí conociéramos 2 sabores de café y no probábamos sino ese café. Y ahora
esto es como los vinos, un día yo quiero uno blanco, uno rosado, uno tinto, un Malbec, un Shiraz, uno dulce, ojalá todos los días pudiéramos, y es así con el café, uno puede tomarse un café distinto cada día, y para todos hay espacio, y así nos ayudamos entre todos y fortalecemos el negocio del café. Es que tiene que ser un negocio, nadie le gusta trabajar para no generar bienestar, y el bienestar radica en tener oportunidad de trabajo, de entretenerse con lo que uno hace, pero también en producir y generar los recursos para tener la tranquilidad de un techo, de un alimento, de dar estudio, de crecer, de comprarse la ropa. Todo eso hace parte del bienestar. Y este es un renglón que estaba subexplotado porque solo trabajábamos para el gran Federación de Cafeteros y no nos dábamos cuenta que podíamos producir con cafés especiales y dar la oportunidad de que todos conozcamos diferentes sabores y los disfrutemos, porque hay gente que no le gusta el café. Le cuento el caso de mi suegra. No le gusta el café, sino ese bien negro y súper intenso y cerrero. Le he dado a probar el mío de todas las maneras. No, ella vuelve a decir de negro, cerrero y colado en trapo, porque si no, no es café. Pues es el gusto de ella, pues buenísimo. Pero para todos existe un buen café. No necesariamente pueden ser otros, pero qué rico que todos tengamos espacio. Y lo que están haciendo ustedes con esto de que cada mes un caficultor distinto y lo que dice ya está el 2029, pues eso habla muy bien de los emprendimientos que hay, de la gente que está produciendo y de la capacidad de producción de Santander. Eso es un gesto de agradecer y nuevamente reitero, lo que están haciendo desde acá para que progrese y para que haya bienestar en la región y en el campo, que lo que más sufrimos hoy día los cafeteros es con la mano de obra, cada vez hay menos, y la gente se va y resulta que sí hay posibilidad de generar rentabilidad y bienestar desde el campo, sin necesidad de abandonarlo y sin necesidad de que sean grandes extensiones y grandes capitales, sino con el esfuerzo y la dedicación, con pequeños terrenos, se logran cosas muy importantes. Y agradecerles. Ludvina, si alguien quisiera en algún momento conocer su finca, ¿lo puede hacer? ¿A cuánto está del Socorro? Bueno, del Socorro es ahí al lado, es sobre la vía hacia Bogotá, sobre la principal, en la entrada. De acá allá, del puente de Provenza allá son 117 kilómetros, 118 dependiendo de un pedacito. Es decir, pues eso debería hacerse en hora y media máximo, pero pues, no, de aquí al Socorro eso, si le va uno bien, son 3 horas. Y con los nervios de la carretera, que no es tan fácil, pero claro, me encantaría poder adelantar visitas. Es un tema que nos interesa poderlo hacer. No es una finca que tenga, allá hay una anécdota con mi papá, cuando se hizo la casa, vieron la casa como bonita y tal, y ahí va a ser la casa para usted. No, para el viviente, para el administrador, porque es el que ayuda a que eso funcione y produzca. Para nosotros todavía no hemos podido hacerle. La finca no tiene dónde hospedar gente, no tiene eso. Es una finca pequeña y que lo que tiene es producción. Y la casa que hay, la casa del viviente, del administrador y el beneficiadero. Pero en algún momento, si nos lo permite la evolución, ojalá podamos ofrecerle algún espacio para que en las visitas les podamos ofrecer en un espacio amable y bonito unas degustaciones y eso, pero así como estamos, nos encanta. He tenido algunas visitas, pero de tema del desarrollo del negocio, de gente que nos ha apoyado, como fue Tim Hortons, la federación, el comité, algunos vecinos que se han hecho visitas para ver lo que se está haciendo y eso, y pequeñas, pero por supuesto que nos interesa, y el que quiera ir, por supuesto que me gustaría llevarlo, mostrarle y que viera cómo hacemos la producción, qué es lo que estamos haciendo allá, cómo tenemos los apiarios, cómo se siembran los alrededores, cómo se mantienen los árboles, la sombra, y se va trabajando. En este tema de la historia del café, perdón, me extiendo, es interesante porque uno a veces no se da cuenta todo el entorno y solo el que lo vive lo empieza a ver, pero uno cuando siembra, uno encuentra muchas posibilidades, uno
con la sombra. Aquí en Santander se siembra bajo sombra. La sombra es un negocio también, es una posibilidad de producción. Yo tuve que pedir el permiso a la CAS para poder renovar. Yo renové todo el cafetal, ya el 100% del café que existe en la finca está renovado. Y lo hicimos eso, el café es un proyecto de mínimo 3 años, mínimo 4 años, porque hay que iniciar con el germinador, después sembrar, empezar, y la primera producción de una matica de estas es a los 3 años. Hay PP2, pero que no son rentables, hay que cogerle al año, saldrá una pepa, 2 pepas, al segundo año ya saldrán unas pepitas, pero solo al tercero empieza producción. Pero un año antes tocó arreglar el terreno, ponerle germinador, todo eso. Entonces una apuesta larga, pero hay que quitar la sombra, porque estas matas al principio necesitan mucho sol. Entonces cuando hicimos eso, toda esa madera generó dinero. Entonces uno cuando siembra, y ahorita cuando estamos poniendo la nueva sombra, pues hay que apostarle, porque una planta tiene una vida útil y se recomienda 21 años. Son 7 años una soca, 7 años una soca, y a la tercera, que son los 21 años, se renueva. 21 años de un árbol maderable es una edad madura, y un árbol hoy día es un buen negocio. Cuando uno saca el café, la cascarilla, la cereza para abonos, yo lo utilizo, yo tengo allá una compostera y se hace algo de abono, pero hay otras personas que están ya trabajando tés, otras cosas. Resulta que uno en el café, cuando yo lo sembré, no sé si ustedes ahí han pasado imágenes, yo no las veo, pero creo que en algunos se ve que se mandaron los surcos de café y al lado se mandaron los surcos de maíz, se produjo maíz. Entonces, mientras está generando el café, se sacaba maíz. Cuando uno saca el café, también produce, cuando uno lo trilla, una cascarilla que sale. Hoy día muchos de los cafeteros han migrado de los silos. Yo no estoy secando ya gas, yo tengo en la finca un silo, pero no lo estoy utilizando, yo seco en patio, y no están ahí las fotos porque están en otro celular que lo cambié, que es una marquesina que estamos utilizando desde el año pasado para hacer el secado del café, pero la cascarilla que queda al trillarlo es el combustible que está supliendo al gas, y uno utiliza más o menos el costo para producir. Un cilindro de gas está costando como 500.000 pesos o más, y uno más o menos para hacer lo mismo con esa cascarilla que sale de la trilla del café, poniendo y convirtiendo los silos de gas con la cascarilla, está lo que le vale a usted 500, 600.000 pesos con gas, le sale a usted en 47.000 a 60.000 pesos con esa cascarilla. Entonces, otro producto que tiene el café. Los apiarios, las abejas, que son una cosa que le va a ayudar a que su mata produzca más, también le produce plata. Entonces, realmente hay una economía que se mueve mucho, las visitas, el turismo, todo lo que usted puede hacer a través de eso, es una cantidad de cosas que uno no ve, y la gente no ve el esfuerzo que hay que hacer para eso, pero cuando lo empiezan a ver, empiezan a valorar el trabajo, y empieza a ver lo interesante que es apoyar eso, apoyar a esos caficultores que tienen 1, 2 hectáreas, y con eso logran hacer muy buenas cosas. Y ya la gente que se dedica a sacar microlotes en 1 y 2 hectáreas y logran unos precios fantásticos, pues también es una alternativa. Pero realmente hay que voltear los ojos a este tipo de producción. Igual está sucediendo con el cacao, igual sucede también lo que digo con cultivos particulares de tabaco y otros cultivos que pueden generar tranquilidad, estabilidad, prosperidad, bienestar, pero hay que generar estos apoyos, esta confluencia de actores que pueden ayudar a que eso funcione, porque si no, pues simplemente la gente va a mirar. Mira, a mí me pasó con el hijo del trabajador de la finca, quería irse a trabajar, a aprender en el SENA a manejar maquinaria amarilla. Se quedó en la finca, yo le dije que lo apoyaba en unas cosas, empezó a estudiar en el SENA, fue tema de energía solar, después se quedó allá, empezó a aprender, ya sabe, y ya está pensando, él tiene 21 años y hace 2 se graduó, y estás aprendiendo y está pensando en estudiar temas
del campo, porque se estaba dando cuenta que sí, pero si no hubiera visto que el esfuerzo que yo estoy haciendo puede generar bienestar, ese muchacho ya estaría manejando una máquina amarilla y sí, muy bueno y puede que ganara más. Pero el campo no podemos dejar que se siga abandonando porque es una necesidad, nosotros necesitamos alimentarnos, pero si la mano de obra se va, hay zonas que usted no encuentra una persona y tierra ahí desperdiciada y puede ser despensa de Y alimentos. es que incluso para el tema de recoger el café ya se ve la escasez de mano de obra, ¿no? Muchísimo. Nosotros hemos logrado salir adelante con ese tema difícil entre los vecinos. Entonces tratamos de programarnos, en cada finca hay 3, 4 personas, entonces esta semana se coge en la finca de fulano, de sutano o del otro, y entonces son, porque uno necesita más o menos entre, dependiendo del tamaño de la finca, pero digamos que en el caso mío entre 15 y 25 personas, y más o menos es lo que se necesita, entonces uno necesita más o menos que los que están en 6, 7 finquitas alrededor, todos ayuden y tratar de que no se les dé al tiempo, porque no se consigue gente y eso dificulta mucho. Y a veces hay gente que se le pierde parte, supe de gente que tiene cultivos muy grandes y tiene eso organizadísimo y sin embargo parte de la cosecha se le perdió porque no lograron el personal necesario y perdieron alguna parte de la cosecha porque no había la mano de obra suficiente. Perdón, una cosita, no sé si están probando, les pasaron algunas cositas, unas tostaditas. Bueno, la miel es miel barirí. No, creo que debía haber más mielecita, pero bueno, si le sienten la miel es barirí. La absorbió, digamos que la absorbió. Bueno, preguntas, vayan alistando ya sus preguntas para que le hagan a nuestro anfitrión de la noche. Eh, Contarles también que el café va a estar a la venta todo el mes en el área de cafetería y pueden adquirirlo en presentación de media libra y libra, ¿verdad? ¿Qué Sí. variedad es la que vamos a tener aquí? Media libra, libra y el de 5 libras, si alguien lo quiere, pues también se tiene. Pero la variedad que se siembra en la finca inició con caturra y variedad, que era la original. Luego, el 100% prácticamente de la finca quedó en variedad Colombia en una época. Y luego llegó, cuando yo hice una resiembra en el 2011, utilizamos variedad Colombia nuevamente, pero en el 2020, cuando iba a ser el germinador, en el segundo semestre de la pandemia, recomendaron Cenicafé 1. No nos fue nada bien con eso. Quedaron unos pequeños, entonces ni siquiera terminé la primera cosecha y cambié, hice otro germinador y tenemos variedad Castillo Norte, Castillo que es muy, muy sabrosa. Tenemos variedad Colombia porque para hacer eso yo mantuve 2 lotes de soca y esa variedad dejamos una zona que es variedad Colombia, Castillo Norte y renové lo que había inicialmente, se había utilizado el Cenicafé 1 y lo que se ha hecho el año pasado y antepasado se renovó con Cogollo Morado, que es una variedad hija pues, de la variedad Colombia, pero propia de esa zona y es muy, muy agradable, muy rica, se llama así Cogollo Morado y es muy agradable. Esos son los que componen, es un blend de esos cafés, los que hay en la finca. En la cosecha del año entrante ya voy a tener unos lotes exclusivos de microlotes de Cogollo Morado que me parece un café excelente, muy sabroso y el resto sí va a estar siendo blend ya en Castillo Norte y Cogollo Morado no va a haber sino esa variedad porque la variedad Colombia que está ya este año, una vez termine la cosecha, va a ser renovada con Cogollo Morado. Ludwin, si cuando pasen muchos años, este video va a estar almacenado junto con la historia que Sandra Cuesta, la directora de contenido, nos va a ayudar a construir. ¿Cómo quisiera que lo recordaran en el mundo del café, con Café Barirí?
Bueno, a mí me parece importante que el recuerdo sea que después de haberle apostado un par de generaciones y haberle sido bien, porque fue bueno, en las del siglo pasado, del aburrido Cerrezuela y el inicio de Barirí en los 70, se abandonó. Y cuando lo que dictaba la vida y lo que yo estaba haciendo, yo estaba muy enfocado en la parte de servicios públicos, aún hago algunas cosas ahí, y, y volví la mirada y sí se puede apostar al campo nuevamente. Entonces, ojalá esto, como el de todos los que han pasado por acá y los que van a llegar, sirva y nos recuerden como que sí es posible y sí es importante que miremos cómo le apostamos a producir alimento de manera eficiente, ambientalmente sostenible y rentable para que el campo tenga oportunidad de mantenerse y de ofrecer productos de calidad. Y no toda la apuesta puede ser a lo que uno creía que era el futuro, porque yo estaba en otro campo. Entonces, si a uno lo recuerdan como que si uno voltea a mirar con ojos de preocupación, de que, oiga, pero si está eso, ¿por qué no puede funcionar? Esa mirada la hice yo. Puede que me funcione muy bien, que es lo que creo y lo que espero. Pero cuando vi eso, vi una oportunidad y creo que uno debe apostarle a esas cosas y que a uno lo recuerde, oiga, ¿se acuerda? Ludwig hizo de esta cosa y en estas vainas, pero de pronto llegó un momento en que por circunstancia o por lo que fuera, vio y siempre, yo inclusive cuando estaba en la universidad pensé en el campo, yo me retiré 3 semestres de la UIS y esos 3 semestres estuve haciendo tecnología agrícola a distancia en la FEDI, que era la Facultad de Estudios a Distancia de la UIS, porque siempre tenía como esa cosa, porque en la familia siempre hubo fincas y cosas y eso. Entonces yo quise aprender algo de eso, pero empecé en el desarrollo de mi carrera y entonces estaban unos temas de cargos y vainas y entonces en la gerencia aquí, en la otra vaina allá, y de pronto la vida lo va absorbiendo y uno olvida el campo y eso está pasando y la gente se va porque cree que es más fácil y más fácil la ciudad y que paguen buenos sueldos y eso, pero si uno trasciende como que, oiga, en un momento, mire, el campo funciona, puede que no se ganen los millones que se ganan en otras cosas, o puede que sí, pero mire la apuesta que fue Café Mesa de los Santos en Santander, hace 40 años o más, eso eran unos cafetales muy regular, muy regulimbis, y resultó hoy día una apuesta, pero magnífica. Entonces, así sea pequeño, uno no debe pensar que no se pueden hacer las cosas y se pueden hacer bien. Entonces, si me dice cómo recuerda, oiga, Ludwig le dio por mirar al campo y le funcionó. Entonces, que miren qué hay por ahí para que el campo no quede abandonado. Y en este camino la familia es muy importante. ¿Cuál es el papel de su familia en todos estos proyectos? ¿Qué roles tienen? Pues primero el apoyo de mi esposa, que fue la que cuando me vio que no estaba ahí como, oye, ¿qué está haciendo hoy? Vaya para allá. Porque ella le ha gustado, el papá de ella fue finquero, pero más en el tema de ganadería. Pero ella me ha motivado mucho a que me fije en eso, en la finca. Y pues al principio uno le gasta tiempo a eso y no crea, esos primeros años de haciendo uno semillero, de metiendo las planticas, a los 6 meses no, se secaron, no, toca echarle esto, no, esto otro. Y usted son más o menos, no más o menos no, son 4 años en que usted solo le mete plata, no le saca un peso, porque lo poquito que vende,
no alcanza a cubrir lo que es sacar, ya vendrán el tercer, cuarto, quinto, los años en que le va a sacar cosecha. Pero al principio es duro y si no está la familia uno para apoyarlo, pues es difícil. Y entonces ese acompañamiento, yo tengo esa foto no la puse porque seguramente me hubiera regañado a mi hija, pero esos paquetes que le regalamos a la familia, esos primeros de café Barirí, los empacamos, nos los tostaron en Forestal, en Río Frío, me los llevé en una bolsa grande y en la casa con ella, con una báscula de las que eran de Ogalias que estaba por allá en la casa de mi mamá, empacamos, pesamos y con las pinzas del pelo de mi esposa las sellábamos. Con el calor, ¡chin! Y cerrábamos la bolsa. Y ahí mi hija feliz, ella le pareció un juego y me ayudó. Y él le parecía, pero usted ayudándole eso ahí a sellar eso, y ella feliz, sí, bueno. Pues eso es un apoyo importantísimo para uno porque siente uno ese respaldo, porque uno está yendo y 1 año, 2 años, y bueno, ¿y cómo le ha ido? No, bien. ¿Y qué? No, a sacar un préstamo para seguirle metiendo a esto porque todavía nada. Ese respaldo de la familia es básico y que le crean a uno y empiezan a creer en eso. Y segundo, en el caso mío en particular, porque el ejemplo de mi familia siempre fue ese. Hacer empresa, crecer. Mi papá, mi mamá nunca fueron empleados, realmente siempre tuvieron sus empresas. El lado de mi tío, pues él tuvo su finca, él administró mucho tiempo la Barirí y tuvo su ganadería, tenía un tema particular con los caballos, fue criador y tuvo muchas cosas de esas y negocios en la finca. Entonces veía uno eso por el lado de mi papá, algunos tíos dedicados a la ganadería, por el lado de otra familia distante de mi mamá, primos y eso también. Entonces uno veía eso y decía, no, el campo es bonito y veía uno que ahí hay cosas chéveres. El primer trabajo mío como profesional fue en Indupalma y viendo esos cultivos de palma ya, esos laboratorios que tenían para sacar la palma que se pudiera dar allá y hacer los viveros para tener, no, eso es una machera. Entonces uno quedaba con eso por ahí dándole vueltas, pero yo me fui por otro lado, por la parte financiera, por la parte de gerencias, pero quedó eso ahí y lo encontré, pero siempre me veía uno, lo que le digo, a la familia, a tíos, a primos, a mi abuelo, que tuvieron eso, entonces eso le alimenta a uno las ganas de hacerlo. Y mi familia, mi esposa y mi hija, que esto no ha sido fácil para ellas porque a veces lo ven a uno que medio se desanima o que no resultan o que la gente no quiere aparecer o que el año pasado, el verano, que no nos daba descanso y cuando ¡pum! Cayó el agüita y llegó y salió la cosecha buenísima. Entonces ese apoyo para mí ha sido fundamental. Si no, yo me hubiera vuelto loco por ahí porque llegar a la casa y que le digan a uno, pero ¿qué? No. Ese es el respaldo y ese apoyo, clave. Bueno, la última pregunta para pasar a la sección de preguntas del público es, ¿cuál es su método preferido y por qué? Bueno, a mí para tomarme el café, yo todos los días preparo café normal de cafetera, normal. Pero cuando me quiero tomar un cafecito, me gusta ponerlo en el filtro y calentar yo el agua y echárselo así para verlo escurrir. O sea, me entretiene. No lo hago muy seguido, pero me gusta hacerlo así. Y le estoy cogiendo el gusto a la prensa francesa, porque eso es como, son manías que uno coge. A mí me gusta que quede a veces como en la prensa francesa, le queda como como a la hormiga culona que uno cuando la come le queda el afrecho. Ajá. En la prensa francesa a veces el café queda con ese afrechito y eso me gusta. Pero si me voy a preparar un café que voy a probar por primera vez, me gusta poner el filtro de papel, que eso es para eso, y echarle la agüita despacito yo ahí y ver que escurra.
ese café, lo hago una vez, no lo hago todo el tiempo porque hay que tener la paciencia. Yo no soy muy paciente, pero ese estilo, para probar un café especial lo pruebo así. Hola, buenas noches. Me disculpen que me tome la palabra de primero, pero realmente, bueno, quería, Ludwig, felicitarte. Gracias, Javier. Esto ha sido una conversación maravillosa. Y Ludwig, ya que los vengo conociendo, ya pues diste la noticia, en una de esas áreas que tienen que ver pues con el pensamiento también, no solamente político, social, sino de emprendimiento, me ha parecido muy interesante. En toda esta historia de Café Total, hemos tenido pues muchísimos aprendizajes y puntos de vista diversos, porque cada café tiene una historia detrás y eso es lo que nos ha gustado en el libro Total, registrar. Pero en el caso tuyo me ha gustado mucho cómo estás también contando que hay que romper paradigmas, ¿sí? Y los paradigmas no es solamente aprender a tomar café de valor y de sentido, sino como también la vuelta al campo, vamos a decirlo así, el emprendimiento familiar, lo que de alguna manera te lleva a estar invirtiendo por un sueño, ¿sí? Durante 4 años has contado mucho, pero que llega a un fin y tiene además sentido dentro de una economía que puede ser además una economía social, comunitaria, etcétera. Entonces, me gusta mucho cómo desde esa mirada del emprendimiento, que podría convertirse en un pyme, ¿sí? Puede de alguna manera también el café empezar a dar sus batallas en una economía nacional. Sí, Sandra, eso es lo que a uno lo debe motivar. En mi caso me motiva todo el tiempo. Es increíble lo que, lo que recompensa esos pequeños logros que uno va teniendo cuando uno toma esas decisiones, por la situación que sea, muchas veces porque desde pequeñito es la vocación, a veces porque la vida lo va llevando, por lo que sea. Pero yo me siento muy feliz de estar haciendo esto cuando uno va y termina la cosecha o la está iniciando y ve que llega gente a trabajar y se va agradecida y ve que, y me ha pasado, personas que han estado en esa tarea de ayudarle a uno de socios a recoger el café, a beneficiarlo. Hay varios casos, no uno ni dos, es que son muchos que después terminan siendo las personas que están sembrando y apostándole a eso. Entonces, son cosas que a uno, que son ejemplos que uno ve y que no tiene uno por qué estarlo haciendo público, pero cuando uno llega y esas personas le dan a uno las gracias, eso es lo máximo. Y son unos en temas con el café, pero ayer no, antier, el martes, hoy es jueves, antier, el hijo del anterior administrador me estaba llamando porque él, en la época en que estuvo en la finca, yo tenía una apuesta a la ganadería de leche. Por alguna razón que tuve que salir de ese ganado y vender esas vacas y no volví a tener eso, ya no estoy en eso y estoy en lo del café. Pero a ese niño, que era niño, se crió allá, le gustó eso. Y hoy día me estaba llamando desde Bogotá porque estaba en una visita de una finca, está estudiando zootecnia y ya una persona que era nuestro proveedor de sales en la época en que yo tenía el ganado, lo llevó porque ya él está haciendo la práctica, está estudiando eso y lo estaba asesorando y quería saber si podía hacer un proyecto en un pedazo de la finca y estaba convenciendo. Entonces uno ve, oiga, sí, y se está yendo. Y yo, no, Ludwig, gracias. Y me agradeció que le recibiera la llamada y que pudiera plantearme esa posibilidad de hablar con esa persona para hacer eso. Eso es muy gratificante porque esa persona que el papá le pudo ofrecer el estudio mientras estuvo en la finca, que lo pudo matricular en la universidad, que ya va
terminó sexto, está en la práctica. Y es una persona que no se fue del campo, que le está apostando a eso y que está queriendo quedarse ahí, porque lo más fácil hubiera sido mandarlo a la ciudad, que a una carrera y un profesional más. Y ya está generando su espacio laboral. Y si va al campo, con seguridad va a generar 1, 2 o 3 puestos más, porque va a tener un asistente, alguien. Entonces, eso es lo que a mí me alienta. Entonces, le agradezco la pregunta porque esas motivaciones lo mueven a uno porque son mucho más valiosas esas gracias que otras. Buenas noches, mi nombre es María Sofía y yo quisiera saber qué significa Barirí. ¿Qué significa esa palabra? ¿Por qué bautizaron así a la hacienda, a la finca? Bueno, María Sofía, es una pregunta que me han hecho. No tengo entendido que tiene algo que ver, alguna raíz por allá de los guanes, de así como caciques y una cosa de Barirí. Allá el famoso era el cacique Chanchón, en esa zona del Socorro, Chanchón. Y Barirí dicen que también era un personaje de esos. Tengo que investigarlo más. Yo le mantuve ese nombre como homenaje a Papá Carlos, mi bisabuelo, el que les contaba que fue una persona que se vino a pie en alpargatas desde Zipaquirá acompañando las batallas liberales de la Guerra de los 1000 días, cuando aquí en la batalla final de Palo Negro perdió a su hermano, se devolvió solo y se quedó ya radicado en el Socorro, y ahí hizo su historia, su familia y su descendencia. Y él esa finca la empezó a hacer desde que pasó de allá para acá, y al regreso, el registro, él fue poniendo finquitas, comprando tierra, un pedacito. La escritura más antigua de registro ya de englobe de esas fincas es de 1913, pero la primera compra que hizo fue finalizando el siglo XIX. Y ahí le pone Barirí. En homenaje a él le mantuve Barirí porque allá fue el respaldo y la manera como sacó adelante a mi abuelo, a mi mamá, a mis tíos, a todos, y sigue siendo un elemento que nos ha ayudado a sacar adelante las familias. Hoy día ese legado de Papá Carlos, que es Barirí, sigue existiendo, y así sea un pedacito, pues ahí sigue, y en homenaje a él le mantuve el nombre de Barirí al café. Pero debo hacer esa tarea con más juicio para poderle dar una mejor respuesta. Bueno, ya en unos 5 días aproximadamente van a encontrar la historia de Café Barirí y la grabación dentro de nuestra biblioteca El Libro Total. Los que compren café en el transcurso del mes van a participar en la rifa de otra libra de café. Entonces, si compran una libra de café, puede ser que participen y sean felices ganadores. Adicional, cada vez que vengan a los eventos de Café Barirí, vamos a rifar medias libras de café como hoy para que ustedes apoyen a los caficultores de Gran Santander. Hola, muy buenas noches. Bueno. Mi nombre es Brian. Bueno, yo tengo 2 preguntas muy puntuales. Su merced mencionó que llegó a cultivar la variedad Cenicafé 1. Esta pues tiene ciertas características y supuestamente está diseñada específicamente para que tenga pues buena productividad y sea resistente a ciertas condiciones, se pueda plantar de manera también más sencilla, sin competencia, etc. Dependiendo de su experiencia personal, ¿cuál fue el problema verdadero entonces frente a esta variedad? Si fue algo más de sabor o algo así, o si fue en el momento del cultivo. Y la segunda pregunta sería, si a día de hoy empezase usted un nuevo cultivo con 1 hectárea de terreno, ¿qué cree que corregiría de su experiencia al inicio y de cómo inició todo este proceso con Barirí? Muchas gracias. Bueno, Cenicafé es una variedad buena. ¿Cómo es que se dice? Discúlpeme, se me fue la palabrita. Precoz. Inicia producción un poco antes, al principio, y ahí hay unas fotografías bellísimas. Iba así, al año ya estaban así las maticas, y estaba con mucha ilusión. El sabor es bueno, es una buena variedad, no es por ese lado. Se supone que soporta mucho mejor la roya, bueno, una cantidad de cosas.
Pero resulta que a los 2 años me botó un pepeo. El primer año, pues ya algunas floreció y un granito. A los 2 años me dio pepeo y cargaron. Y me acuerdo que la gente, los ingenieros, los visitadores del comité de cafeteros que me estaban asesorando, estaban felices. No, buenísimo. Claro, la federación promovía que usáramos eso. Yo me puse a buscar eso porque que no había, que era dificilísimo, y me conseguí unos kilos para hacer el germinador y la cosa. Pero después del segundo año se me paloteó, pero yo juicioso haciéndole todo lo que decían, todas las vainas, y esta vaina, y métale y métale. Y algunos vecinos en la zona de Aratoca, en otros lados, en Palmas, me dijeron, no, nos pasó, no sé qué, y hay que meterle mucha plata para que no se frene y no se atrase, y pues me empezó a pasar eso, y si uno dice, bueno, no, metámosle y esperemos si el año entrante, pues les hice caso y no espere más, porque si espero otro y me pasa lo mismo, pues ya después van a ser otros 3 años para esperar, entonces no, el tiempo, ahí hay que apostar. Y ante la experiencia la escuché y lo cambié. Eso fue. No es por sabor, no, hay personas que tienen una magnífica experiencia con eso y sabe muy rico y que es muy agradable, que mantiene las características del café colombiano, del arábigo, suave, todas estas cosas. Pero a mí me pasó eso y me dio susto que al año no me respondiera y yo meterle plata y que al año me tocara tomar la decisión de cambiarlo. Entonces, por eso, y teniendo yo existencia en mi germinador, en mi vivero, pues lo hice y tomé la decisión de empezar a renovarlo inmediatamente. Inclusive era un lote y será que si le hago la soca, lo soqueo y salga fuerte. Y me dijo, pues igual es una apuesta. Usted decida si lo cambiamos o si le hace la soca a ver si le… no, carajo, hagámoslo. Y fue eso, fue una decisión porque lo que me dijeron los vecinos, los escuché y tomé la decisión. De pronto me hubiera funcionado, pero no me arriesgué. ¿Qué corregiría? Bueno, he tenido la experiencia, como digo, en el 2006, en el 2011 se hicieron ensayos, pero sin el entusiasmo y sin el amor que le puse en el 2019, a partir del 20, mejor dicho. Lo corregí. Comprar las matas para sembrarlas en otra zona, no, es importante desde cero. Para mí fue una buena experiencia y me lo recomendaron y me dicen que eso estuvo bien hecho. Sembrar desde cero, germinar la semilla en la misma finca, que empieza a sentir el clima donde se va a reproducir. 2, no lo hice en toda la finca, pues en toda el área de café, y lo debía haber hecho y lo corregiría. Es importante hacerle una buena revolcadita a la tierra, ararla. No solo, yo lo hice en unas partes, en otras no, no solo el hueco donde lo voy a sembrar y meterle ahí, no, toda la tierra, dejarla descansar unos días, echarle unos refuerzos, que el suelo se recupere, un recuperador de suelos, materia orgánica, consentir la tierra unos mesecitos antes de, y después sí hacer. Es importante eso y en los pedazos que lo hice es significativamente mejor el rendimiento, el crecimiento. En lo que no lo hice, no es que no funcione, funciona muy bien, pero como uno le hace solo el hoyito y solo ese pedacito es el bonito, pues alrededor está apretado, entonces eso son 6 mesecitos que de pronto, 4 meses que usted ahí se le va a gastar, pues prográmelos un poco antes de la época de siembra que le va a retribuir significativamente, porque después de que usted tiene sembrado ya no puede pasarle un tractor, ya no le puede descansar la tierra ni nada. Entonces es bueno tomarse ese tiempo antes para que la tierra esté en óptimas condiciones. Importante decidir antes
que eso es algo que pues en futura siembra lo haré, decidir muy claramente y hacerlo como si fuera otro cultivo, el manejo de la sombra, cuando pues, se produce café bajo sombra. Porque lo que les digo, eso es otra renta, eso es otra posibilidad de negocio. Que las cosas más agradables que uno tiene cuando va a un cafetal, como el caso mío, es ver la cantidad de pájaros, cómo cantan, cómo trinan, cómo delicioso. Entonces, ver qué especies funcionan, qué especies son amables con el tipo de fauna que hay y que cuando usted tenga que darle bote a esa madera, sea madera, no sea leña, no sea desperdicio, sea madera que se pueda explotar, que le signifique un ingreso, porque uno tiene que pensar así, uno tiene que pensar que las cosas tienen que funcionar y ser productivas. Entonces, es importante, y eso serían dos cosas que le diría: arreglar la tierra y tomarse de tiempo, y cuando vaya a ponerle la sombra, decidir muy bien qué tipo de madera se le puede dar ahí para que sea también aprovechable en su momento como una generación de ingreso para el cafetal, que el día que vaya a renovarlo, eso sea un respaldo y le ayude a tener recursos para renovar su cafetal. Perdonen mi voz, No se preocupe. es que como fui profesora, me quedó la voz así después de tanto trabajo. Soy Gloria Contreras, les doy muchas felicitaciones al señor Ludwig, porque es de la UIS. Los ingenieros de esta institución son famosos y muy apreciados en todo el mundo. Muchas felicitaciones. Gracias también a la Casa del Libro Total. Yo vengo todos los meses, casi todos los meses, y bueno, otros días también. Como aquí hablaron de un café Pasabane, fui a Cucutilla la semana pasada a conocer el pueblito. Nunca había ido, me gustó y estaba buscando la historia. También me gusta el señor ingeniero que habla muy bien, detalla las cosas que hace, las transmite con mucha emoción y sentimiento. Pudimos conocer mucho acerca del café, un producto maravilloso de nuestra tierra santanderiana y de Colombia, y también de todas las experiencias de vida que usted nos transmite. Me gustó mucho la manera como habla y al ser ingeniero pues lo detalla mucho mejor. La pregunta es que si está exportando a otros países. Gracias, muy amable para todos y para ustedes. Bueno, Gloria, y qué pena cuando no le agradecí a Brian la pregunta. Muchas gracias, Brian. Gloria, sí, no estoy exportando, yo tengo un volumen de producción que hasta ahorita estoy consolidando y gracias a Dios la producción que estoy sacando la estoy vendiendo. No he podido aún dedicar el 100% de la producción a la comercialización como producto Café Barirí, porque pues tengo que fondearme para poder pagar los jornales y a la gente. Entonces, hoy, por ejemplo, están cogiendo café. Ya empecé a coger café. Les cuento que este precio que tienen es hasta este mes. Yo normalmente el 1 de julio incremento el precio porque voy de cosecha a cosecha. Mi cosecha, estoy a 1.357 metros sobre el nivel del mar. Es un microclima muy agradable en la finca, pero es un poco más cálido, entonces se anticipa. La cosecha inicia en esta época y es cuando ya uno fija los jornales y los costos que va a tener la cosecha. Entonces, el precio de estos cafés, que por el tema que es en julio, pues hasta agosto no voy a variarlo, es a 40.000 pesos la libra, está fijado por esa producción. Entonces, esta semana que estoy cogiendo café, el sábado voy a tener que vender el que logré secar de la cogida que hice entre el miércoles de esa semana pasada y el sábado de la semana pasada. Ya lo terminaron de secar y lo terminan de secar y se va a vender porque tengo que con ese recurso poder cancelar los jornales de las personas que están trabajando. Espero lograr una estabilidad para poder tomar mayor cantidad de café para tostarlo y sacar el café Barirí. La ilusión es esa, sí he vendido y hay personas interesadas, mi café ha llegado al Canadá, a España, a Uruguay y a Ecuador, personas que lo han llevado y algunos, 2, 3 personas de esas quieren explorar la posibilidad de que yo les venda café para ellos llevar
ya en un volumen más significativo. Estoy en eso, pero no me he comprometido con eso porque uno tiene que tener la capacidad de mantenerle producción durante el año. Pero sí estoy trabajando en eso y me he acercado, espero al final de esta cosecha poder cerrar ya un par de negocios de exportación. Quiero exportar como marca Café Barirí, no como un exportador de café, pues buen café pero sin nombre, ¿no? Quiero exportarlo como el Café Barirí que es. Esa es una ilusión, espero, Gloria, poderlo hacer realidad al final de esta cosecha. Hola, buenas noches para todos. Mi nombre es Gabriela, soy maestra de Bellas Artes de la UIS y en una de mis profesiones soy también docente aquí en un colegio de Bucaramanga, en el Colegio de la Policía. Y a raíz de eso, escuchándolo, todo lo que dice tiene una gama de muchas cosas que a mí también me angustian y me preocupan. Y ese de volver al campo los jóvenes, porque es de todos los días de que los chicos ya no quieren saber nada del campo, no quieren saber nada de esas cosas, sino todo es tecnología y como que pierden su tiempo porque no tienen una dirección o una constante seguimiento de lo que realmente puede ayudarnos a nosotros la tecnología o todas estas redes. Entonces ellos pierden mucho tiempo viendo cosas que de pronto no tienen que hacerla. Cuando su merced hablaba de que cuando preguntaron o decían que por las visitas, de que ahí el que le está dirigiéndola, decía que porque así de pronto en su finca hacían visitas. Yo dije, para mí, aquí en mi mente de artista, decía, qué chévere que una de esas fincas abriera esas puertas para que hicieran visitas de los estudiantes, porque yo soy una de las que me encantan llevar los chicos a lugares aquí, a la Casa del Libro, al Museo del Arte, sí, porque si uno no lo vive, no lo puede entender bien. Entonces, qué bonito que su merced nunca vaya a echar en saco roto, de pronto porque a nosotros nos pasa. El día a día nos consume y a veces esas cositas o pensamientos bonitos se nos van olvidando y los vamos dejando por allá y después, como usted mismo dijo, eché la mirada para el campo y recordé que de pronto aquí me funcionaba. Entonces, desde mi sentir es eso. Dije, qué bonito que él me escuche y que no vaya a echar al saco roto de pronto de hacer esas visitas, sería genial y sería una cosa que se les puede ofrecer. No que todos van para el campo, pero sí hay alguien que se va sembrando esa semillita. Lo digo por experiencia propia, ¿sí? Porque yo desde los que tengo 11 años soy una fiel de que me llevaban a visitar el museo, de que venía aquí a la Casa del Libro, de que sí, todos estos lugares y por eso yo los amo. Bueno, le agradezco que él me identifique con sus sueños también, son compartidos. Yo le cuento que aquí hay posibilidad de hacer las visitas, hay fincas que están ofreciendo aquí cerca y les quedaría fácil. Yo cuando en alguna oportunidad en las épocas en que tenía otros trabajos, yo fui director del Instituto de Recreación y Deporte, del Instituto de la Juventud, de la Recreación y el Deporte, INDERBU. Y en esa época, años del 2006, 2007, entre las cosas que le dábamos a los jóvenes habían granjas, porque a los jóvenes había que darles atención porque el ocio es algo que tiene que ser productivo y es importante. Y entre las cosas que hacíamos en la población rural, en las veredas que tiene Bucaramanga, eran cursos en granjas autosuficientes. Tuve la oportunidad de adelantar en la parte subiendo por el Gualilo hacia arriba, por esa zona. Un muy buen amigo tenía una finca donde tenía huevos de codorniz, vacas de leche, frutos, aguacates y entonces llevábamos producción de las maticas, las aromáticas y cosas para eso. Y llevábamos a los estudiantes de las escuelas veredales a visitar eso, se les daba cursos en esas granjas para que aprendieran y supieran y vieran
esa posibilidad de hacer rentable quedarse en las veredas. Y eso sí que es riesgoso que se vengan porque quedan al lado, se bajan en bicicleta y están en Bucaramanga, pero que no pierdan, porque hay mucha zona que tiene muy buenos productos aquí alrededor. Yo tuve la oportunidad de trabajar mucho en la zona del embalse de Tona, en mi desarrollo, en mi gestión como profesional, y toda esa zona tiene una cantidad de fincas cafeteras y que producen muchas otras cosas hermosísimas. Y en esa época que tuve, anterior a la parte de lo del embalse, recuerdo que la gente agradecía mucho esas visitas y esa oportunidad de hacer cursos. No sé si todavía el Instituto de Recreación, el INDERBU o alguna de las entidades del municipio adelante ese tipo de formación o de mostrarles y que genere la inquietud de apostarle al campo. Ojalá lo estén haciendo, pero sí hay fincas que pueden visitar, no sé si Casablanca, que la conocen acá, un café que es delicioso, está haciendo un ejercicio, tiene esa finca hermosísima, es aquí nomás a menos de 20 minutos por la vía Cúcuta. Yo creo que sí tienen visitas guiadas y quedan cerca, y yo creo que interesante que la gestiona, porque sí sería muy chévere que llevara a sus alumnos, profe, a esas experiencias. Hola, buenas noches, señor Lupin, un gusto conocerlo. Mi nombre es Orlando Quintero, yo fui el caficultor del mes pasado. De antemano lo felicito pues por estar ahí, por la oportunidad que tiene de mostrar su café y bueno, por la historia que nos acaba de contar. Nosotros tenemos el cultivo en Florida Blanca, pero pues también le estamos comprando café a otras fincas del departamento de Santander. Me llamó mucho la atención esta variedad cogollo morado, no la he probado, me interesa bastante, me gustaría pues que nos contara un poquito el perfil de taza de esta variedad y si se puede pronto en algún momento llegar a adquirir el producto también para mi empresa. Y esa es la primera y quería hacer una intervención que de pronto no me dio tiempo ahorita en el último evento que tuve y fue en el Coffee Party. Bueno, de antemano me alegra muchísimo que se haya animado a hacer la segunda Coffee Party, porque pues digamos que es un evento cultural muy bonito y que enriquece bastante, entonces chévere que sigan con esa tradición. Pero ese día no me dio el tiempo al final porque había otro evento seguido y se me olvidó de verdad de corazón agradecerle a los chicos y las chicas de acá de la Casa del Libro, a todo el equipo de audiovisuales, a Jason, a Ángel, a los chicos de logística, a Sebastián, a Pablo, a Frank, a Kevin también, por supuesto, a Javier, a Sandra, a las chicas del SENA, Aileen, Maribel, al grupo de vigilantes también que estaban siempre prestos a colaborarme y sobre todo también a las señoras de servicios generales, a la señora Mayra y a la señora Rosa, que fue un gran apoyo de verdad para mí. Y nada, decirle a usted, don Lupin, que disfrute de su mes, que acá de verdad que más que un trabajo, la verdad que las personas que estuvieron acá, pues los considero ahora mis amigos. No me imaginé que me llevara, digamos, estas personas de amigos, la verdad, pues lo siento así porque pues estuvimos muy unidos, me colaboraron bastante y quería pues hacer esta intervención para agradecerles al equipo completo de la Casa del Libro Total por la oportunidad que me dieron y nada, pues que disfrute el mes. Usted también, señor Lubin. Bueno, muchas gracias, colega, y sí, pasé por acá, delicioso su café, hice el comentario en la casa, a mi esposa le veía, qué buen café el que estamos tomando este mes, me puso alto el punto, pero como digo, eso es en la variedad, para gusto los colores, y eso es lo bonito de esto, y por eso no hay competencia, sino ahí es competencia, porque todo funciona para todos, y a alguno le gustará el uno, el otro, y qué rico esa experiencia. Lo del Coffee Party es que resulta que está muy de moda y es el nuevo espacio en los cafés al final de la tarde y compartirlo en un café, terminar la tarde con un momento alegre y agradable, se ha vuelto de un espacio muy interesante en Europa, sobre todo está muy de moda y pues ¿por qué no acá traerlo y aprovechar para que el producto lo disfruten? El cogollo morado es una variedad
allá en el Socorro y en esa zona se utiliza mucho, es muy agradable, es muy similar a lo que genera la variedad Colombia, y viene de los Caturra y los variedad Colombia allá del Socorro. Es una pepa que engrosa muy bien, muy generosa, y allá se consigue la semilla. Yo tengo unos vecinos que tienen ya esa variedad muy arraigada y son los que me proveen la semilla para hacer el germinador. Por supuesto que sí, y no sé bien si es solo aquí en Santander. Creo que en Boyacá también hay algo de cogollo morado, sí conozco, pero me imagino que es originaria de acá y son como variedades que se van generando en alguna finca y se va volviendo popular y lo empezaron a llamar así. Es un grano grande, bonito y el cogollo morado realmente es un color fuerte, un morado intenso y muy agradable en boca, es muy balanceado y muy por el lado de la variedad Colombia. Entonces, cuando quiera, por supuesto, con el mayor gusto, sé dónde se consigue la semilla y si lo quiere experimentar. Y tiene muy buen rendimiento, es un árbol muy generoso en producto.